que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar sobre los puntos básicos y desglosar cada uno de los puntos que se deben llevar a cabo en un laboratorio. Entonces, como material introductivo, entonces vamos a hablar sobre qué es lo importante en un laboratorio. Básicamente, hace parte de cualquier trabajo académico el desarrollo pues, de un proceso de análisis. Ese proceso de análisis nos tiene que llevar a, ya puede ser de un informe técnico o un informe de laboratorio. Básicamente un profesional, cualquier tipo de profesional, debe estar en la capacidad de desarrollar pues, un informe técnico, en el cual debe exponer básicamente y de forma clara y concreta el trabajo realizado. Entonces, para esto entonces debe tener un marco de referencia que nos debe brindar o nos debe elaborar una síntesis, una presentación de informes, ya sea técnico o científico. Nosotros vamos a ver la importancia en la cual poder expresar las experiencias que nosotros tenemos en el laboratorio respecto a fenómenos comunes como la oscilación de masas en resortes, como fenómenos de cubeta de ondas, como fenómenos de trabajo, de fuerza aplicada a objetos. Tener todo el esquema, pues nosotros nos basamos en la directriz que tiene la universidad para poder presentar este tipo de laboratorios. Es muy importante, pues haciendo una pequeña introducción, es muy importante tener palabras claras. Es muy importante también no solamente describir, como lo vamos a ver más adelante, los objetos que utilizamos, cubetas, strobers, diferentes tipos de mediciones, sino que describir qué se hacen con los objetos que nos prestan a nosotros en el laboratorio. También tener en cuenta que estos informes van a ser vistos por otras personas que van a hacer también su informe de laboratorio y se pueden utilizar en nuestra información para tomar experiencias válidas o o apoyarse también en nuestra información. Algo muy importante para nosotros también es las citas. Cuando nosotros citamos información o citamos alguna fuente de algún significado de alguna palabra, eso es algo que pues Colombia, digamos que ha avanzado mucho en el ámbito de derechos de autor. Cuando nosotros hacemos o toman algún experimento de nosotros, alguna vivencia en el laboratorio, no sé, para algún artículo o algo más académico, si nosotros no sabemos citar nuestra información, podemos incurrir en derechos de autor. Ustedes saben que pues, la universidad penaliza bastante una situación de estas. ¿Listo? Bueno, acá llegamos a la parte del informe técnico. Entonces aquí escribimos qué es un informe técnico. Es un documento que describe un progreso o un resultado. Entonces puede ser durante o ya en el final, de una investigación científica o técnica. La información presentada debe cumplir básicamente que el lector permita juzgar y evaluar lo que está en el informe. Aparte de esto, la estructura de un informe técnica es más o menos, básicamente es un informe. Los informes técnicos casi todos tienen una misma estructura, varían en algunos aspectos, pero básicamente lo que debe brindar a la posibilidad del lector de juzgar y evaluar y replicar la información que está en el informe. Bueno, entonces ya acabamos a la parte de la explicación de cada uno de los ítems según lo que tenemos en el Moodle con esta clase en específico. Bueno, entonces la universidad, o bueno, el folleto que nos facilitó el profesor, menciona estos ítems que se deben tener en cuenta para elaborar un informe de laboratorio. Entonces, pues el título sería ya el encabezado del informe, pero el título debe especificar muy bien en qué consistía la práctica, como ya veremos más adelante. Entonces, bueno, ya los objetivos se deben desglosar en general y en específicos. En general debe ser como lo que se quiere lograr con ese informe o lo que se quiere lograr con la práctica, ya sea, no sé, entablar conocimientos sobre algún tema, por ejemplo, que sea campo magnético o lo que se esté evaluando en ese informe. Y los específicos pues sería dividir en general como los pasos que se deberían tener para poderlo completar. En el marco teórico vamos a tener las leyes, fórmulas,
o teoría, ¿qué más? Bueno, y todo lo que consideremos importante para que la persona que vaya a leer el informe pueda entender su contenido. En el aparato experimental debemos colocar la descripción de los elementos que usamos para la experiencia. Entonces, por ejemplo, si usamos péndulo, entonces utilizamos un péndulo, más o menos cómo está constituido, las masas, Ya más adelante lo vamos a ver, lo que les digo, o sea, un consejo que da muy importante es no simplemente quedarnos con la descripción del objeto que vamos a utilizar, sino también para qué. O sea, realmente los laboratorios responden preguntas como cómo, para qué, qué sucedió, y no simplemente quedarnos en un texto como vamos a ver un ejemplo al final de un informe de laboratorio, en donde pues ya viendo cómo va a ser la estructura de un laboratorio bien entregado, digámoslo así, vamos a ver las principales falencias en las cuales caemos nosotros al momento de presentar un informe de laboratorio. Listo. En cuanto al procedimiento, pues serían los pasos que realizamos en la experiencia, pues teniendo en cuenta que lo que tenemos aquí, siempre vamos a manejar los verbos en pasado, porque se supone que el informe debe hablar sobre algo que ya hicimos. Listo. Los datos experimentales, pues estos ya serían los datos que tenemos de la experiencia. Entonces, cada uno de estos ítems los vamos a desglosar un poco Más adelante. La parte de análisis pues ya sería de evaluar los datos que obtuvimos con conclusiones y bibliografía. En la parte de títulos, entonces como les decía, va a ser una síntesis de lo que consistía la experiencia, va a escribir las actividades que se realizaron, debe llamar la atención del lector, la gramática empleada en la construcción de eso cotidiana, de algo que sea muy fácil de entender cualquier persona. Y bueno, lo que les decía del título, entonces este sería un ejemplo de un mal título. Informe práctica 1, esto no nos dice nada. Lo correcto sería informe 1 y lo que hicimos, entonces laboratorio de análisis de la oscilación con diferentes masas. O, por ejemplo, informe 1 de campos magnéticos y algo así. Entonces debemos tener en cuenta que el título del informe siempre nos indique de qué consistía la experiencia. Igual que tenemos que revisar que lo que hablaba mi compañero sobre el lenguaje que utilizamos y la gramática en el título, porque si utilizamos una gramática, una terminología muy especializada, lo que vamos a hacer es sesgar al público que va a poder, digamos, que darle una lectura al informe. Bueno, los objetivos. Entonces los objetivos abarcan el propósito de la actividad que se está desarrollando y va a determinar los indicadores que se deben ejecutar en la aplicación del laboratorio. Entonces, es decir, como qué es lo que esperamos obtener al realizar la experiencia, no sé, garantizar, obtener algún conocimiento o comprobar alguna cosa, más o menos esos serían los objetivos del informe. Hay tipos de objetivos que son para proyectos de investigación y hay tipos de objetivos que son para describir alguna experiencia. Digamos que nosotros, un ejemplo, tuviéramos que hacer definir un objetivo en el cual estamos, no sé, analizando un objeto al vacío, por ejemplo. Nos basamos en una fórmula en donde tenemos una variable como la gravedad y hacemos pues nuestro cálculo. Resulta que nuestro cálculo nos da X valor. Al momento de hacer nosotros la práctica, lo que vamos a hacer es aproximarnos o tratar de evidenciar si realmente esa premisa teórica llega en ese momento a alguna proximidad o se puede evidenciar que sí sea cierto el hecho de lo que pues ya con la explicación del marco teórico vamos a contextualizar, ya que por eso lo llamamos informe de laboratorio, porque es algo de una experiencia. Digamos que para ya salir un poco del tema, para lo que ya son nuestros proyectos de grado y ya nuestras cosas ya un poco más avanzadas, allí es donde ya utilizamos premisas mucho más investigativas. Acá lo hacemos mucho más aterrizadas a experiencias que vamos a tener de fenómenos naturales o
o ya con diferentes herramientas como las que tenemos en el laboratorio. Bueno, pues aquí... Bueno, el objetivo general, pues aquí tenemos algunos tips que tenemos que tener en cuenta pues para que quede bien definido. Su escritura debe ser generada en un verbo infinitivo. Realizar, vamos a hacer, vamos a construir, porque es algo que vamos a hacer nosotros a futuro, ¿no? Porque obviamente el lector va a ver lo que nosotros queríamos realizar en ese momento. Es el único elemento cuya finalidad es determinar el propósito del laboratorio. Es allí donde vamos ya a hablar macro. Aquí tenemos ahorita un ejemplo con una figura. Vamos a mirar qué es el objetivo general y qué son los objetivos específicos. De esta manera el objetivo general y el título presentan una gran afinidad, puesto que se representan mutuamente. ¿Por qué? Vamos a ver cómo los objetivos específicos al final, cuando los unimos, van a generar ese objetivo general que estamos buscando en el informe. Objetivos específicos son indicadores para desarrollar el cumplimiento del objetivo general. Como vemos en la gráfica, son pequeños objetivos específicos los que van a lograr que el objetivo general sea realizable. Se caracteriza, pues nosotros cuando ya estemos representando los objetivos específicos debemos de tener mínimo 2, máximo 4 para una actividad de laboratorio, es lo recomendable. Cada objetivo cumple una tarea específica en el desarrollo del laboratorio, pues ya pues según la experiencia que nosotros vayamos a tener, por ejemplo, en el momento en el cual ya vamos a comenzar la experiencia física, la recopilación de los datos, cómo se van a manejar esos datos versus las ecuaciones o versus los temas que nosotros estemos viendo y al final, las conclusiones, pues ya mirándolas más adelante, vamos a mirar cómo nos fue, si realmente estuvo apegado a la realidad o al estudio que estamos realizando y allí vamos a ver la experiencia que tuvimos y qué factores pudieron haber inferido en esos datos que estamos tomando. Bueno, vamos con el marco teórico. Esta es una parte muy importante porque allí el lector de nuestro laboratorio va a evidenciar todo lo que es teoría, todo lo que es cómo se llegó a las herramientas o a las premisas que vamos a utilizar para nuestros laboratorios. Bueno, aquí hay un ejemplo en esta diapositivas en donde nosotros se tomaron varios conceptos, precisamente lo hicimos así. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo, por ejemplo, acá tomamos la cita de Thomas y Nelson, que es un significado que él dio de marco teórico, referencia a la revisión y definición de los conceptos en los cuales se basa el laboratorio. Se genera a partir de la búsqueda de información sistemática cumpliendo una metodología de procedimientos. Determina las cosas como son y deberían ser basados en el contexto epistemológico de la teoría de la temática. Parece un poco complicado. Allí nos están diciendo el paso a paso que nosotros debemos de seguir en el momento en el cual vayamos a realizar la experimentación o la experiencia en el laboratorio. Ahí tenemos las diferentes citas, Cristina 2009, Thomas y Nelson 2007, o sea, tener muy presente eso en nuestros informes que vayamos a realizar. Tenemos las características. Bueno, básicamente acá pues definimos los contenidos a abordar, entendiendo por qué y para qué de los ítems de trabajo. Generar una secuencia lógica, básicamente es tener una lógica de lo que estamos haciendo, un paso a paso. Induce la explicación por medio del procedimiento, entonces el procedimiento paso a paso, como les decía, en una sentencia lógica, pues de lo que vamos a hacer en el laboratorio, ya sea técnico o experimental. Busca comprobar la aplicación de la teoría a un suceso en específico, entonces partimos de una teoría para aplicarlo y para corroborar la aplicación de esa teoría en nuestra práctica. Referenciar un antecedente como una búsqueda, digamos, de un punto de referencia o estudios de laboratorio previos. O sea, por ejemplo, ese antecedente que puede ser lo que les decía a ustedes, tenemos en la experiencia de objeto de caída libre, buscamos que en una experiencia semejante se obtuvo una velocidad a cero de 2 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a basarme en ese antecedente para la prueba que yo voy a hacer en el laboratorio. Porque yo digo, bueno, si a mí no me da 2 sino me da 5,
voy a mirar qué está pasando, qué estoy haciendo mal, porque en los datos previos sí se está generando una constante en ese valor y a mí se me está desfasando demasiado. O sea, esos son los antecedentes previos que debemos de tener en cuenta. En el aparato experimental, pues como les decía anteriormente, entonces se debe hablar sobre los implementos que usamos para la experiencia, pero también se debe hablar del proceso que desarrollamos. Bueno, otra cosa para tener en cuenta es que se deben detallar los pasos que seguimos para realizar la experiencia, no importa si no dio el resultado esperado, porque lo ideal es que una persona, bueno, cualquier otro profesional o no sé, que quiera realizar el experimento pueda obtener los mismos datos que nosotros al utilizar nuestro informe. Entonces debemos tener en claro de colocar una lista detallada con los materiales y los instrumentos que utilizamos. Que, por ejemplo, podemos colocar en nuestro informe que utilizamos un péndulo y unas masas, pero luego cuando la persona vaya a realizar el experimento, entonces se va a encontrar que usamos cierto tipo de masas específicas o algo así, pues no va a poder obtener el resultado que nosotros obtuvimos. Por ejemplo, colocar péndulo, pero pues obviamente no se describe qué se va a hacer con él en la descripción de cada uno de los materiales, pero por lo menos explicar en el contexto del laboratorio para qué podría ser utilizado, y ya se especifica la acción ya más adelante de cómo va a interactuar, por ejemplo, ese péndulo en nuestro experimento. Y es muy importante en esta parte del aparato experimental ser bien preciso. Por ejemplo, se utiliza, no sé, un multímetro. ¿Sí? Describir la marca, el modelo, las características del multímetro, pasar a veces un enlace a las características que se encuentran en internet y todo eso, porque las medidas de un experimento son muy, sobre todo si son experimentos científicos, son muy críticas. Entonces cambiar el instrumento puede cambiar los resultados. Entonces en esa parte es importante ser súper específico y quisquilloso con las características de todo lo que utiliza. Listo. En la parte del procedimiento, entonces vamos a describir los componentes del laboratorio, los desarrollados en fases o etapas para cumplir los objetivos que se plantearon inicialmente. En la parte de materiales vamos a determinar los elementos e instrumentos necesarios para realizar el experimento, más o menos lo que les decíamos anteriormente. Y pues tener en cuenta lo que decía el profesor, tener cada característica del material que vamos a usar. Pues en el proceso sería explicar el desarrollo de la actividad, puede ser detallado en fases o etapas. Ya el protocolo, pues ya describir minuciosamente la ejecución del proceso para poder obtener una réplica del experimento para que la persona pueda obtener una réplica de nuestro experimento. En otros individuos, lo que les explicaba ahorita, en el ámbito que en algún repositorio llegue una persona a hacer el mismo experimento que hicimos nosotros, pueda entender bien cómo fue y lo pueda replicar, pues para mirar si estamos orientados en los mismos valores que nos dieron o no. Bueno, entonces se debe tener en cuenta cada uno de los pasos o etapas para desarrollar el laboratorio. Entonces no debemos omitir ningún paso. Por ejemplo, pues en el caso del péndulo, entonces que primero utilizamos una oscilación con una masa de 50 gramos, luego cambiamos la masa por una de 100, luego por otra de 200 y pues para obtener los datos. Entonces es importante, pues por más tedioso que parezca, no omitir ningún paso, a veces sea muy pequeño. Y antes de iniciar el proceso, pues debemos tener en cuenta que los instrumentos tengan el grado de validez y confiabilidad necesarios para realizar el laboratorio. Por ejemplo, que las masas estén en adecuadas condiciones, o por ejemplo en el caso del multímetro, que los cables no vayan a estar dañados. Una cosa sobre el procedimiento, como dices tú, a veces describirlo a palabra puede ser tedioso, muy largo, ¿sí? Entonces lo que se aconseja, por ejemplo, si es un circuito electrónico, pues poner como un esquema del circuito o hacer unas gráficas de lo que se va a hacer. Otra forma es hacer como hacen, por ejemplo, en YouTube, se miran un laboratorio en YouTube, simplemente graban lo que están haciendo, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros el informe lo vamos a hacer no como escrito, o sea, no un archivo de Word, sino como video. ¿Sí? Entonces, en un video pueden tomar, por ejemplo, la foto a su mesa de laboratorio que explica muy bien cómo se hacen todas las conexiones y todo eso. Pueden grabar lo que están haciendo. Entonces, el procedimiento tiene que ser lo más detallado posible, pero hay forma de describirlo mejor que no es escribir con palabras lo que están haciendo. Aparte de los resultados, pues ya vamos a obtener, vamos a representar los hallazgos de nuestra experiencia. Entonces, pues ya sean, o sea, no importa que no sean los resultados esperados, queremos tener eso en cuenta. Y bueno, aquí sería una evidencia del producto o procedimiento que va a dar paso al análisis de los resultados de los datos. Bueno, aquí quiero hacer una pausa. Nosotros vamos a utilizar pues en los laboratorios diferente clase de gráficas. Pues ya ustedes las conocen pues, debido a que vimos pues, estadística. Tenemos gráfica en barras, tenemos la gráfica lo que es circular o en torta. Pues en los casos que sean necesarios podemos utilizar histogramas en donde nosotros vamos a poder evidenciar bien lo que llamamos nosotros, no sé si ustedes hayan manejado ya, lo que son los datos experimentales, poder tomar un valor teórico y un valor práctico. No sé si de pronto lo han hecho en algún momento. Por ejemplo, les voy a hacer con ejemplo, pues todo es más marcador. Más sencillos. Un ejemplo muy sencillo. Prende la luz entonces. No es necesario, no es mucho. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues en el momento que tengamos la necesidad de realizarlo, vamos a tener un dato teórico de algún fenómeno y vamos a tener pues, el dato experimental que nos dé a nosotros. Lo que les decía, seguimos con el ejemplo de caída libre. Tenemos un objeto que al momento de ser lanzado, no sé, de 5 metros de altura, se determinó que cayó a 2.5 segundos, tocó el suelo, ¿cierto? Se hizo la misma práctica por parte de nosotros, pero resultó que ese valor nos dio, no sé, solamente 2 segundos. Entonces, en los casos que pues obviamente sean necesarios según la práctica que tengamos con el profesor, tenemos que el porcentaje del valor experimental va a ser el siguiente. Tenemos que es valor teórico menos valor práctico sobre valor teórico por el 100%. Listo. Luego después de ponle un valor absoluto. Eso no, sí, qué pena. Sí, aquí no sé, sí. pues obviamente siempre nos tiene que dar Eso sería positivo. relativo. Ya cuando pues puedan indagar mucho más, esto nos va a dar, por ejemplo, si lo tenemos en gráfica en barras, entonces nos va a dar lo siguiente. Supongamos que nos dio entonces, acá nos dio, tenemos las dos variables, tenemos acá la altura, entonces nos dio 2 metros. Entonces en tiempo nos dio el valor teórico, nos dio 2.5, nos dio acá, y el valor práctico nos dio 2. Entonces ya en este momento tenemos una técnica también para poder tomar la media de este punto y ya poder tomar el valor experimental que nos puede dar para nuestro informe, que pues según el caso que nos diga el profe, pues va a ser utilizado. Entonces van a ser técnicas que vamos a utilizar, siempre tienen que ir apoyado de gráficas, pues sabemos que tenemos esa herramienta, que muy poco se ven los informes de laboratorio, porque simplemente se entregan unos datos, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, pues que tenemos tomado de uno de estos informes y de pronto se puede ver muy desorganizado y no se manejan pues de forma un poco más inteligente los valores que nos puedan salir en nuestro informe. Listo. Aunque eso pues realmente sería en la parte que sigue, que es análisis. Esto total es más como una introducción. El análisis de los datos. En este espacio nos permite interpretar los resultados que obtuvimos de
de la experiencia, pero haciendo una revisión de la teoría que existe respecto a la realidad que obtuvimos en el laboratorio. El laboratorio, aquí también lo que les expresaba, acá vamos a tener pues un listado de nuestros hallazgos que tengamos, obviamente van a ser tablas o regularmente se expresan en tablas, versus las variables que hayamos definido y también versus las variables dependientes e independientes que tengamos. Por ejemplo, en el caso de, volvemos al ejemplo de la caída libre, podemos tener diferentes tipos de altura, podemos tener diferentes masas que se lanzan desde la parte superior y ya ahí tenemos correlaciones que se analizarán pues, de la forma que a nosotros más nos convenga. Vale, un comentario sobre esto. ¿Qué se hace en el análisis de los datos? Muchas veces no tienen clara dónde se presentan los datos o qué es analizar los datos. Presentar los datos pues es simplemente los valores que obtuvieron, que lo pueden poner en tabla, pueden hacer gráfica, todo eso. Esto es los datos experimentales. Analizar los datos, ¿qué quiere decir? Aplicar las fórmulas que detallaron en el marco teórico para analizar los datos. Por ejemplo, en la caída libre miden el tiempo y miden la altura y con la fórmula de caída libre de la aceleración de gravedad despejan que. ¿Listo? Entonces, esto es analizar los datos y después la parte que dijo el compañero, siempre en análisis de los datos entra la parte del error. Entonces pueden calcular el error relativo como hizo, pueden hacer cálculos más complejos sobre el error como la desviación estándar, ¿vale? Exactamente, otros cálculos. Todo eso es analizar los datos, pero fundamentalmente ¿qué es? Utilizar las fórmulas que tenían y hacer algunos cálculos sobre los valores del laboratorio para llegar a unas conclusiones que serán las que presentan ahora. Que allí específicamente pues, nos basábamos en el hecho de que en el valor teórico, un ejemplo, nos dice la fórmula que nos debe dar cierto número. Cuando vemos que los valores son muy altos o muy distantes de esa premisa que tenemos, tenemos que analizar nuestro entorno, si hay algo que está influyendo, no sé, algún dispositivo que tengamos en el laboratorio, porque no, pues no puede distar tanto de una premisa teórica. Bueno, pues acá ya hablamos de la discusión de los resultados del procedimiento. Básicamente esta es la parte más importante del informe. Acá lo que nosotros vamos a hacer es demostrar que se ha comprendido el experimento realizado. Entonces, esto básicamente tenemos que precisarlo sobre una discusión de dos resultados, que son el análisis y la interpretación. En el análisis vamos a intentar resolver las siguientes preguntas: ¿qué indican los resultados? ¿Qué se ha encontrado? Y finalmente explicar con certeza, con base en los resultados obtenidos, el bosquejo de las conclusiones. Esto es básicamente para la discusión de los resultados en este paso, que es el análisis. Entonces, como les decía, ¿qué indican los resultados? ¿Qué se ha encontrado? Y sobre esas dos preguntas, finalmente explicar un bosquejo sobre las conclusiones. Ya es cuando vamos a la interpretación, ¿qué es importante de los resultados obtenidos? ¿Qué ambigüedades existen? Además se debe presentar pues, una explicación lógica pues, eventual sobre los problemas de los datos. Entonces, estas dos premisas que tenemos acá, del análisis y la interpretación, resolviendo estas preguntas, nos dan una discusión precisa de los resultados, para ya dar un bosquejo sobre las conclusiones, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ejemplo de procedimiento. Entonces, bueno, este es un ejemplo que lo que les decíamos al inicio está mal planteado porque deben estar en pasado, que se supone que ya lo realizamos. Entonces esto lo tomamos de un informe que tenemos como ejemplo, que vamos a mostrar ahora. Entonces esto debería estar en pasado. Entonces aquí estaban haciendo, ¿qué era el experimento? No, la medición de las ondas cuando son excitadas en diferentes... Sí. Entonces aquí dicen, bueno, llenar la cubeta con agua hasta que su profundidad sea aproximadamente 1/3, 1/4 centímetro, y llenar el tanque de manera correcta. Entonces aquí vieron haber colocado se llenó la cubeta con agua hasta la profundidad
Vale, Esto no es un error tan terrible, ¿no? Más pues, más, sí, el procedimiento está correcto, de pronto en el ámbito ya de las reglas que se deben de seguir es inadecuado hacerlo. De la forma gramatical, en realidad. Sí, es una mala práctica escribirlo de esta manera, eso es lo que nos referimos. Pero pues, ese plantear bien el procedimiento, entonces lo que se llenó con agua, se enviar la luz, pues está paso por paso, así detallado, pero pues tener en cuenta para una buena práctica escribirlos en pasado. Esto sí nos genera un contraste en la luz. Aquí es como les indicaba yo, pues la presentación de los datos cuando los tomemos. Acá hay diferentes frecuencias, por ejemplo, que se hicieron algunas pruebas. O sea, acá están presentando un informe de laboratorio. No, profe, no. O sea, son datos que son tomados del ejemplo que tenemos. Es simplemente un ejemplo para... digamos que en el ejemplo, bueno, ya cuando ustedes lo vean, nosotros buscamos es qué no se debe hacer. El ejemplo Sí. completo desde el título hasta... Exactamente. Digamos que en el ejemplo nosotros buscamos, profe, qué es lo que no se debe hacer. Ya que es un informe de laboratorio que tiene varias falencias que pues ya con lo que hemos expuesto las vamos a ver y las vamos a entender mucho más fácil que al momento de Para no anotar más. Listo. Bueno, aquí ya pasamos a algunos aspectos importantes sobre ser abordados, que deben ser abordados en el análisis. Entonces, la comparación entre el resultado esperado y las estimaciones obtenidas. Entonces, si nosotros adjudicamos ese error o la diferencia, o digamos que las diferencias que existieron, la diferencia de las diferencias, al error humano, lo que estamos diciendo es que hay una incompetencia para ejecutar el experimento. Es uno de los errores que no se puede cometer, que es adjudicar el error a un error humano. Eso básicamente nos da una incompetencia para poder ejecutar bien el experimento. Analizar el error experimental. Entonces, una cosa sobre ese punto sí, que es interesante. ¿Qué quiere decir el compañero? Ustedes miden, no sé, el tiempo de caída de una bolita y con sí, el metro de altura calculan que G saben es 9,8 y le resulta, no sé, 9,2. ¿Listo? Hay una diferencia. Entonces, como dice el compañero, no es correcto, o sea, es correcto, es la verdad, pero no tendría que imputarse eso al error humano como, no, el compañero oprimía mal el cronómetro. ¿Sí? O sea, hay que decir, no sé, el cronómetro tiene un tiempo, una medición de 1/10 de segundo, no puede medir más, entonces en los límites del cronómetro no podemos ser más precisos de eso. El metro mide en centímetro, no se puede medir bien preciso el milímetro, entonces nuestra precisión será, no sé, del 1% porque lo medimos en centímetro y así. Y con esto explicar las diferencias entre el resultado y lo real. Otro ejemplo podría ser decir, pues obviamente el aire influye, no podemos trabajar sin aire, el aire pues frena el cuerpo que cae, entonces obviamente la aceleración de gravedad resulta más pequeña de la teórica. ¿Sí? Entonces, los resultados reales nunca son los mismos de los teóricos, ¿sí? Pero intentar encontrar las causas del error y excluir el error humano. Se descubren que hay un error humano, lo que se tiene que hacer es repetir el experimento. O sea, la idea es que no haya errores en la ejecución. O sea, si ustedes ven que oprimen mal el cronómetro, tomaron malos tiempos, tienen que volver a tomar los tiempos. Y otra cosa sobre ese punto en general, como ven, bien, los compañeros le están dedicando mucho a analizar los resultados, ¿sí? Ese es un punto importante. Muchas veces ustedes hacen el laboratorio y consideran que hacer el laboratorio es armar el equipo, hacerlo correr, tomar los datos y con suerte anotar los datos, ¿sí? Ahí estamos ni a la mitad del experimento. Los datos se tienen que analizar y hacer toda esa parte que están haciendo para llegar a una cierta conclusión, ¿sí? No sirve de nada hacer caer una bolita, tomar los 10 tiempos, tomar las alturas y dejar los datos ahí. Sino calculan qué, comparan qué con el teórico, calculan el error relativo y todo eso, el experimento o el informe no es absolutamente completo, ¿sí? Entonces se acuerden, la parte de análisis de los resultados es la más importante, posiblemente la más amplia o más compleja del informe. ¿Listo? bueno, acá como lo dice el profesor, aparte de pues ya de excluir el error humano como una implicación, podemos analizar el error experimental, y eso también se puede analizar desde ciertas preguntas que nos podemos realizar, ¿no? Después de haber realizado el laboratorio y que nos van a dar, digamos que, una experiencia sobre el error. Entonces,
se puede evitar. Fue resultado de los equipos, o sea, realmente fue el equipo el que causó el error. Fue, no sé, digamos por ejemplo, la cantidad de batería que tenía el multímetro era mala y por eso quizá dio un valor diferente. Estuvo dentro de la tolerancia experimental, o sea, el error que se presentó fue tolerado, digamos que dentro de los valores que se esperaban. En caso de ser el resultado del diseño del experimento, o sea, de la puesta en funcionamiento del experimento y cómo realizamos el laboratorio, entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo se puede mejorar el experimento o cómo podemos plantear el experimento de tal manera de que el error no se presente. Listo, hago un ejemplo, disculpa, pero que te hablo sobre esto. Entonces, ustedes quieren medir la gravedad con una bolita que cae. Se lo prueban, seguramente no le sale bien, le sale 7, 8, 11, ¿por qué? Porque realmente la bolita se demora, no sé, 3 décimas de segundo en caer y el error debido a oprimir el cronómetro cuando empieza, cuando la sueltan y cuando toca el piso, obviamente es muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden mejorar el experimento? Obviamente eso es un ejemplo de error debido al diseño del experimento que no está bien hecho. ¿Cómo pueden mejorarlo? En varias formas, para hacer un ejemplo, desde la más sencilla a la más compleja. La más sencilla, en lugar de hacerla caer 1 metro, van al tercer piso, la hacen caer 10 metros. El error absoluto es lo mismo, pero el error relativo, como es un tiempo, en lugar que sobre 1 metro, sobre 10 metros, se vuelve 10 veces más pequeño. Otra forma, utilizar un equipo mejor, como hay en el laboratorio, la máquina electrónica que mide con un sensor la caída de la bolita, o tomar un video y utilizar esos programas que miden el tiempo desde los fotogramas del video. Otra forma también muy sencilla, utilizar un poco de conocimiento de física y plano inclinado. La bolita, en lugar de hacerla caer así, la hacen caer, no sé, en un tubo de PVC inclinado, ¿sí? Y ahí no calculan G, pero calculan G por el seno del ángulo, ¿sí? En este caso el tiempo de caída será mucho más largo y la precisión aumenta mucho, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los experimentos no se necesita como un equipo mejor, o sea, no es debido a los instrumentos que no son buenos, si los resultados no son buenos, es debido a cómo plantearon, cómo diseñaron el experimento, y siempre hay mucha forma de mejorarlo, como les dije, simplemente aumentar la altura de 1 a 10 metros ya le reduce el error de 10 veces, que es muchísimo. ¿Listo? Entonces siempre pensar, si no le salen los resultados, como replantear un experimento para que funcione mejor. Acá pues otro punto es explicar los resultados en función al planteamiento de la teoría. Entonces es cómo se ajustan los resultados que obtuvimos a los planteamientos teóricos. Esto tenemos que relacionarlo con los objetivos del experimento. O sea, el análisis de resultados no puede ser diferente a los objetivos que ya habíamos planteado. Tiene que estar enlazado una cosa con la otra. Si los resultados nos dieron algo, pues los objetivos tienen que apuntar a ese resultado que nos dio. Analizar las fortalezas y limitaciones experimentales de la práctica. ¿Qué fortalezas tenemos en el experimento y qué limitaciones tenemos del experimento hacia la práctica? Por ejemplo, ahí las limitaciones que nos explicaba el profesor, en torno a disponer de instrumentos que puedan medir de manera más precisa, por ejemplo, puede ser una limitación del experimento. Bueno, para las conclusiones, entonces las conclusiones se sugieren en función de los resultados, que se hace referencia pues obviamente a la calidad de los resultados que vamos a tener. Entonces, de acuerdo con las discusiones que habíamos hablado anteriormente, la discusión del análisis de resultados, indicar hechos y deducciones relevantes. ¿Qué fue relevante? ¿Qué es necesario, digamos, por ejemplo, señalar los errores y las limitaciones? Observar la metodología empleada, qué metodología se implementó, qué resultados tenemos, qué errores tenemos, qué limitaciones. Esto en la parte de las conclusiones. En función de los errores y limitaciones observadas, proponer recomendaciones para manejar mejor o para realizar métodos más útiles y más precisos. La bibliografía. Entonces, las referencias bibliográficas deben estar al final del documento. Y bueno, deben contener el nombre de los autores de las publicaciones, ya sean artículos, libros, revistas o, bueno, no sé, algún trabajo investigativo. Bueno, debe contener el título de los trabajos, la revista, la editorial que publicó, debe incluir los datos que ayuden a identificar pues, esta referencia que usamos. Entonces, si es un libro, el volumen, en donde están incluidos el capítulo, la página, la fecha de publicación.
Bueno, hay que tener en cuenta que la sección de referencias o la bibliografía, los trabajos deben estar listados alfabéticamente por el apellido del primer autor. Una cosa sobre ese punto, muchas veces uno cuando hace esto privilegia la cantidad con respecto a la calidad, ¿sí? No está bien eso, digamos. Ustedes tienen que poner en la bibliografía efectivamente lo que utilizaron, no sirve poner 20 textos, ¿sí? Cuando realmente nunca ni los abrieron, ¿sí? O sea, si ustedes hicieron el experimento de la bolita con la gravedad, ¿qué utilizaron? Posiblemente vieron un video en YouTube, utilizaron el libro de física, no sé, el CERWI para la parte teórica y utilizaron las guías de los laboratorios para la parte de cómo realizar el experimento. Y posiblemente utilizaron, no sé, el manual del multímetro para saber cómo utilizarlo. ¿Listo? O sea, fundamentalmente utilizaron 4 materiales, no sirve poner 15 y sobre todo es importante que pongan esos 4. No importa que sea una guía de laboratorio, no tenga una autoridad muy grande, pero tienen que ponerlo porque si alguien tiene que repetir el experimento, esos son los materiales que le sirve y eso es lo que necesita leer. O sea, se supone que quien repite el experimento lee la bibliografía. Si ustedes le ponen 15 bibliografías, solamente le hacen más gastar el tiempo leyendo algo que no le sirve. Y si sobre todo no le ponen lo que utilizaron, aunque sea un video en YouTube, no le están dando materiales valiosos para entenderlo. ¿Sí? Entonces, los videos de YouTube cuentan, las páginas de internet cuentan, pongamos que hay algo que no está disponible en internet que puede hacer uno, no sé, son los apuntes del compañero, no están en internet, pues lo digitalizan, crean un PDF, lo suben a cualquier sitio y pones el enlace a eso, la referencia, ¿sí? Entonces, ahí son todos los materiales que utilizaron, que les sirvieron, y es importante que estén todo disponible en línea o en una biblioteca de alguna forma, aunque sean, como les dije, los apuntes del compañero del semestre pasado. Entonces eso, con respecto a la bibliografía, ya acá es un poquito antiguo el tema, ya la bibliografía incluye YouTube, incluye páginas de internet, es un poco más rica que simplemente referencia de artículos o libros. No, y más que eso también, pues actualmente saben cómo es el tema de lo que les decía, el derecho de autor. Digamos que pues, tal vez en el informe de laboratorio no lo vamos a ver tanto, lo único sería que el laboratorio fuera publicado en algún sitio, pero puede ser que utilizaron información que yo tenía en internet y yo a la persona que hizo el informe de laboratorio no autoricé que utilizara mi nombre o alguna cita que yo haya hecho en alguna parte. Entonces pueden tener inconvenientes de derecho de autor que es complicado, más para la universidad, entonces tener muy en cuenta estas citas es bastante importante. Y pues más adelante también hay un ejemplo de... Una pregunta. Digamos, si es una página que no tiene autor. Si es una página que no O sea, tiene para autor, citar unas citas No, el HTTP. o sea, la HTTP, la dirección de la página. Sí. sería primero se Con respecto al derecho de autor, realmente a nosotros no nos interesa en un artículo publicado, en un informe de laboratorio que no es publicado, no hay problema. Por eso les indicaba Sí. que pues, para el informe no, pero pues para tenerlo en cuenta para lo que es nuestros artículos o proyectos de grado, lo que vayamos a hacer. Si se hace un artículo, o sea, toda cita, aunque sean 5 palabras, toca ponerla como cita y citar la fuente. O sea, no pueden copiar ninguna frase desde internet porque ya estarían infringiendo el derecho de autor, y lo mismo es para las imágenes y todo eso. Toda imagen tiene que ser citada y se no la realizaron ustedes, obviamente, y toca pedir el permiso para la publicación al autor. ¿Vale? Totalmente. Pero en el informe de laboratorio no, o sea, ustedes pueden sacar imágenes de internet, pueden sacar cosas, ¿sí? Pero como les decía, lo importante, el compañero dice, si es una página sin autor, no importa, ponen www.fisicamoderna.com.co, ya, y eso es su sitio. Bueno, entonces para las referencias, en el caso de lo que sea un libro o estas cuestiones, deben tener el título del trabajo completo, el número de página inicial y final, o en caso de lo que decía el compañero, si no tiene pues, autor, sería el nombre del artículo como tal completo. Igual es un poco, igual esa es una forma antigua, ya uno, o sea, realmente ya hay formas también para citar páginas de internet, para citar videos y todo eso, hay formas estándar. Realmente para lo que vamos a hacer nosotros, o sea, lo que me importa es que citen los materiales que utilizan. Después, si no es hecho perfectamente formal, con norma APA y todo eso,
está bien, pero es importante que citen todo lo que utilizan porque pues eso es lo que sirve para repetir el experimento. Y bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos, sería un paper, que es un artículo científico, un libro, y pues ya una página Una web. web. Eso, ahí tienen un ejemplo como se Entonces cita la pues, página sería el web. apellido, los nombres, fecha, título de la página, el lugar de publicación. Entonces en el lugar de publicación sería el nombre de la página web. Y luego ya la URL y al final. Se extrajo el documento. Bueno, en un resumen, pues esto no iría como tal en el informe, pero pues deberíamos como tenerlo en cuenta Sería una buena práctica. para elaborar. Entonces, debemos tener en cuenta que todo el contenido del reporte, pues anotarlo en esta parte, debe contener el propósito del experimento, los resultados claves, los puntos más importantes en la discusión de los resultados y las conclusiones más importantes, como para no hacer muy largo también el informe. Nos podemos extender más de la cuenta. Más o menos un informe, una buena práctica es que no supere unas 5 o 6 horas. No, el informe, que la buena práctica es que no supere las 5 o 6 horas. Ya sería extender. Vale, eso depende mucho, porque entonces en ese caso hay muchas cosas que toca hacer. Ese es un punto que no pusieron, que se puede hacer una apéndice. Sí, por ejemplo, los manuales de los equipos que utilizan, no sé, manual del multímetro. Sí, eso se puede poner en apéndice. Sí, pues, sí lo miramos, pero lo tomábamos como opcional. Sí, porque pues a veces depende, pero en algún caso puede ser Sí, útil. puede ser para si de pronto el instrumento no es muy conocido, pues para que tengan bien estructurado el funcionamiento y qué O características sea, tiene. ustedes tienen que considerar que, o sea, el informe no lo repite alguien que va en el mismo laboratorio, por lo menos en teoría. Puede ser alguien en España que lee esto y quiere hacerlo y allá tienen un multímetro completamente diferente y todo eso. Entonces ellos no sé, tienen que tener la referencia, las características del instrumento que utilizaron, porque puede ser que otro instrumento influya en los resultados. Tal vez con un multímetro no, pero imaginen algo como tal vez vamos a hacer, como el experimento de Millikan o algo con radiación electromagnética, que son instrumentos un poco más complejos. El utilizo de un instrumento diferente puede ser muy importante. Puede variar, inclusive. Bueno, pues acá colocamos básicamente 4 aspectos importantes para que se deben tener en la base personal para hacer un buen informe de laboratorio. Es tener es voluntad de hacerlo, la disciplina, la constancia y la paciencia. En un buen informe de laboratorio y en una buena, ya en la parte práctica, tener paciencia. Y ya aquí vamos con las reglas de laboratorio acá de la facultad. Ah, bien. Es el reglamento para las prácticas dirigidas. Además, más lectura, pues para tenerlo en cuenta. Si quieres las decimos o si quieres pasamos para quieres No, léela, que si no me tocaba decirla, si son interesantes. Listo, ya, bueno, entonces tenemos los materiales para la práctica, solo se entregan una vez. El docente encargado ingresa al laboratorio. El estudiante debe diligenciar completamente el formato correspondiente al préstamo de materiales y equipos. Tenemos que los materiales y equipos solo serán entregados durante los primeros 20 minutos de la práctica. A partir de esa hora solo se hará entrega de materiales complementarios. Eso es importante, cuando varias gente llega tarde, se llegan pasado las 8:15, no alcanzan a llenar el formulario, ya no le dan el equipo y pierden la práctica de laboratorio. ¿Sí? Entonces, el día de laboratorio llegar puntuales y sobre todo llegar sabiendo ya qué van a hacer, qué materiales van a pedir y todo eso. Tenemos, la entrega de materiales se restringe única y exclusivamente al portador de un carnet vigente. Eso, referendado, de hecho con recibo de pago, también eso es importante, entonces tienen que acordarse ese día de llevar eso. El estudiante debe revisar el material una vez es entregado por el laboratorista. Y eso también es importante porque si dañan algo se lo cobran. ¿Sí? Entonces si dañan algo que esté dañado, por favor decirle que ya está dañado. Sí, eso también lo se hace. Entonces los materiales deben ser regresados una vez finalice la práctica. Por ningún motivo los estudiantes podrán llevarse los equipos fuera de la universidad. Esto es lógico. El estudiante que retire los equipos se hace responsable mancomunadamente con su grupo de trabajo de cualquier daño que se produzca durante la práctica. Los materiales de reposición deberán ser entregados antes de terminarse el semestre. El docente y los estudiantes son responsables
el docente y los estudiantes son responsables del buen uso del laboratorio durante su uso. Entonces, en caso de lo que decía el profesor, que de pronto alguien llegó tarde, entonces pues ya nos tocaría hacer una práctica libre. Entonces, los horarios de disponibilidad de la práctica libre van a estar publicados más o menos a partir de la tercera semana, según la disponibilidad que tenga el laboratorio. Bueno, la práctica se debe apartar mínimo con un día de anticipación, teniendo en cuenta pues ya el horario, y lo podemos consultar en la página, en la AutoCAD. Sí, ustedes se pueden buscar en Google, pueden colocar laboratorio física, Facultad Tecnológica, hay un sitio web que están las características de los equipos, está inclusive por materias. Ustedes colocan, está física 1, física 2, física 3, física moderna, y están los dispositivos que están vinculados con cada una de las materias, y pues ahí pueden ir investigando lo que vamos a ver este semestre. Aprovechemos esto ya para hablar un poquito del laboratorio. Entonces, nosotros vamos a hacer laboratorio, lo vamos a hacer, yo creo, 3 posiblemente, laboratorio. Ellos no tienen, ¿cuántos grupos de acá? Como 7, 8. 7. Sí. Ellos no tienen 7 equipos de cada cosa. O sea, el experimento de Millikan, el experimento de electromagnética, el experimento, no tienen equipo para todo. Entonces, cada grupo, había 2 grupos, van trabajando sobre un experimento diferente. Posiblemente un grupo haga 3 experimentos, otro grupo haga 3 diferentes, o sea, aunque en fecha diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué es importante? No voy a poder ese día explicarle el experimento, ¿sí? Porque cada uno hace algo diferente. Entonces, vamos a ver los experimentos, les voy a pasar unos materiales, ya los tengo con las diferentes prácticas que se pueden hacer. Entonces, vamos a decidir la fecha de la práctica y cada grupo decide su tema, ¿sí? Y se estudia ese tema en la práctica como tiene que hacerlo. Obviamente yo estoy allá para asesorarlo, pero no va a haber una explicación, hoy vamos a hacer, no sé, caída libre con la bolita, porque no podemos hacer todos los 8 grupos caída libre, ¿sí? Entonces es importante que tengan conocimiento de la práctica, que tengan acceso, pues les voy a pasar el material, los PDF con todo que tiene que ser la práctica, antes de ir al laboratorio, porque finalmente será 1 hora y media, 1 hora y cuarto de tiempo, y tienen que armar el experimento, tomar los datos y hacer rendir ese día. Se tienen que todavía entender qué van a hacer, pues obviamente no logran. Y los experimentos son un poquito más complejo, la maquinaria de lo que hicieron en física 1 y en física 2. En física 1 movían el péndulo, hacían que era una bolita, era muy sencillo. Acá tienen equipos buenos como pues para ver algo de física moderna, de relatividad, de mecánica cuántica, de ondas, se pueden hacer, probar resonancia, varias cosas. Pero obviamente el experimento es un poquito más complejo y tienen que estudiárselo antes, cada grupo por su cuenta, ¿sí? Entonces llegamos ahí, cada grupo ya sabe qué tiene que hacer, ya tiene su fotocopia con todo lo que va a hacer, toda la guía del laboratorio, pide el equipo, realiza su experimento, yo voy a dar vuelta entre los bancos para ver si le sirve ayuda, todo eso, acaba el experimento, entrega el material. ¿Sí? Si no logra acabar el experimento, como dice ahí, pueden pedir práctica libre, pero la idea sería hacerlo en la hora. ¿Cuánto vamos a hacer? Yo diría que vamos a hacer tres fechas en el laboratorio. ¿Y cuál es la idea? Que hagan 2 experimentos, ¿sí? Y el último día lo utilicen, el tercero sea más bien para refinar los experimentos y preparar el informe, los informes sobre los 2 experimentos. Entonces no se hacen un laboratorio de resonancia y un laboratorio de, no sé, de Millikan, el experimento del electrón de Millikan. ¿Listo? El último día del laboratorio lo van a utilizar si tienen que tomar unos datos más, si tienen que grabar algo o alguna cosa. ¿Listo? El informe de laboratorio, vamos a hacer 2 laboratorios, van a hacer 2 informes, ¿sí? Y va a ser si son 2 videos. O sea, los puntos que los compañeros pusieron ahí no lo incluyen en un texto escrito, sino lo incluyen en un video, ¿sí? Que se exponen, por ejemplo, el marco teórico y todo lo... Bueno, pueden no exponer al tablero escribiendo, o pueden crear unas diapositivas y presentan las diapositivas en el video, ¿sí? O sea, la forma la deciden ustedes. Hay alguien que los escribe, utiliza esos programas que te leen lo que escribe, está bien.
Pueden poner a alguien al tablero y escriben y mientras explican el marco teórico. Pueden crear diapositivas que aparecen como fuera un precio, un PowerPoint que aparece con tiempo, y ahí van hablando, graban la voz y graban las diapositivas, está bien. ¿Sí? ¿Por qué es interesante hacerlo como video? Porque, por ejemplo, aparato experimental ponen todas las fotos de lo que hicieron, de todos los pasos, y ahí se vuelve muy claro. Pueden poner gráficas, pueden poner video, por ejemplo, cómo armar su equipo, o cómo a veces puede ser un poco complejo armarlo y todo eso. Pueden grabar toda esa parte. Por ejemplo, la resonancia puede ser un resultado dinámico, entonces que se ve cambiando algo, alguna frecuencia, algún resultado en un computador que cambia la resonancia, toda esa parte la pueden grabar y es mucho más interactivo que explicarla con palabras. ¿Sí? Igual en un video pueden aparecer textos, ecuaciones, todo lo que aparece en un texto, pero es mucho más rico el formato. ¿Sí? Entonces lo que tendrán que hacer ustedes son fundamentalmente 2 videos, uno para cada laboratorio, y que contengan estos temas. Otra opción, si quieren, es hacer 2 laboratorios de un tema complementario. No sé, un laboratorio sobre resonancia y uno sobre reflexión y refracción de las ondas. Son 2 temas parecidos, llaman su laboratorio fenómenos ondulatorios y me hacen un informe solo sobre los 2 laboratorios en lugar que 2 informes, uno cada laboratorio. Esta también es una opción. Lo llaman fenómenos ondulatorios, hablan en la primera parte de refracción, después de reflexión, después de interferencia y presentan los resultados fundamentalmente de 2 prácticas diferentes, pero integrados en un mismo informe. ¿Listo? Eso también es una opción. ¿Vale? Como tiempo, los laboratorios los vamos a hacer en octubre. Ahora las próximas semanas voy a ver qué fecha, después lo publico en la guía de trabajo, y el informe tendrá que ser entregado más o menos la mitad de noviembre como nota del segundo corte, y le va a valer el 15% del segundo corte, el 20% será el segundo parcial. ¿Listo? Entonces esto ya aprovechamos, ya hablamos de eso, entonces tienen una idea más o menos cómo es la práctica de laboratorio. Ahí ahora vamos a ver si hacemos 2 o 3, pero yo creo 2 y el último para refinar el laboratorio. ¿Listo? Bueno, ya como decía el profesor, entonces no debemos tener en cuenta que la capacidad de laboratorio de física es más o menos de 7 grupos, porque no hay la cantidad de elementos para todos. Ya la regla 4 y 5 pues ya lo mencionó el profesor. Vamos a seguir con más. No, los materiales y equipos solo serán entregados durante los primeros 20 minutos de la eso práctica. ya lo Eso ya lo vimos. Vale, eso ya lo vimos antes. Ya lo vimos también. Sí, también. Es lo mismo, o sea, la práctica libre es lo mismo que se hace como Y pasamos ya a los deberes del profesor y de los estudiantes. Presentar el carnet vigente que lo acredita como miembro de la comunidad universitaria, mantener el orden y la limpieza durante el desarrollo de la práctica, utilizar los elementos de seguridad estipulados por el coordinador o el encargado del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas según su naturaleza, realizar actividades estrictamente académicas en los espacios de laboratorio. Vale, esas son reglas, vale. Sí, Básicas, sí. Sí. Tenemos presentes. Vemos que uno de los deberes que está ahí es que el estudiante debe saber, antes de llegar al laboratorio, qué práctica va a realizar y conocer los instrumentos que va a solicitar. Sí. Les recuerdo que se queman un fusible, se dañan algo, se les cae algo, les cobran el valor en dinero de esto, ¿sí? Si no les permite graduarse. Sí. No, en real, sí, ¿no? Y a veces uno da un instrumento de nada y le cobran 200.000 pesos por un detallito, ¿sí? Porque igual, sobre todo los equipos que vamos a utilizar nosotros son bastante caros. ¿Sí? Entonces, si no saben algo, si no están seguros cómo enchufarlo, cómo conectarlo, me preguntan, o mejor realmente quien tiene conocimiento del equipo es la persona del laboratorio, preguntan al encargado del laboratorio cómo tienen que manejar el instrumento. Listo, bueno, entonces las previsiones, pues ya lo que decía el profesor, desconectar los equipos o accesorios en el desarrollo de las prácticas hasta no realizar el procedimiento respectivo indicado por el docente o el responsable o el personal técnico del laboratorio, porque pues podríamos dañarlo y ya nos tocaría pagarlo nosotros. O reponer.
a reponerlo. Bueno, consumir alimentos o bebidas dentro de los laboratorios, cambiar o alterar el estado físico de diferentes equipos, herramientas y demás elementos que se encuentren en los laboratorios, realizar otro tipo de actividades diferentes a las prácticas asignadas por el docente responsable. Eso sería todo. Sí, entonces, Pues tenemos un ejemplo de Eso un te iba a laboratorio decir, tienen un ejemplo, ¿no? pues que fue realizado, pues más que todo vamos a mirar son los errores que se cometieron en este laboratorio. Fue realizado a mano, entonces ya lo vamos a mirar. Está abierto. Vamos a mirar en el siguiente momento. Por ejemplo, en este informe de laboratorio que fue entregado, como vemos y aprendimos ya con la exposición de hoy, no se especifica en ninguna parte, no hay objetivos generales, no hay objetivos específicos, simplemente se fueron al marco teórico No directamente hay título, de la de hecho actividad, uno lee esto, no sabe qué están haciendo. sin título tampoco. Entonces bueno, vamos a analizar cómo ellos colocaron el marco teórico. Ellos explican lo de una onda, es aquella perturbación en los medios. Pues vamos mirando para no leer obviamente todo. Ellos explican qué es una longitud de onda, velocidad de una onda, especifican pues la fórmula, explican también parte del principio de Huygens, como está indicado pues, con gráfica, las diferentes leyes que van acompañadas al laboratorio, tanto la de refracción como la de reflexión, explican con sus respectivas equivalencias de ángulos, difamación también. Difracción. Refracción, perdón. No. Bueno, vamos con los materiales. Tenemos el kit de cubeta de ondas. Listo, entonces un comentario sobre el marco teórico. Vale, como dijo el compañero, primero, ahí falta un título, faltan unos objetivos. Uno lee esto, por ejemplo, no sé decirles el marco teórico está bien o mal porque no se sabe qué tenían que hacer. Entonces, si ellos hicieron un experimento que incluye todo, difracción, refracción y todo esto, el marco teórico está más o menos bien. Si el experimento no incluye todo eso, posiblemente pusieron cosas de sobra. Entonces, en el marco teórico no es copiar el capítulo, un resumen del capítulo del libro sobre las ondas, sino poner las fórmulas que de verdad utilizan. Si ellos pusieron la ley de Snell y la ley de Snell no les sirve para analizar los datos, el marco teórico está mal, porque estamos dando un marco teórico que no enmarca el experimento. ¿Sí? Entonces ahí, viéndolo así, faltan un poco de fórmula muy probablemente. El marco teórico normalmente son más fórmula que palabra. ¿Sí? Y posiblemente pusieron demasiado, pusieron toda la teoría de las ondas y no creo que van a aplicar toda esa teoría en el experimento. Entonces eso no está tan bien. Listo, tenemos las diferentes herramientas que utilizaron. Tenemos el Strober, tenemos el multímetro, los vasos que utilizaron pues, para tener base de cómo desarrollarlo en... Vale. Una cosa también sobre eso, de cada instrumento es importante dar unos datos, por ejemplo, no sé, el Strober, las características de su funcionamiento, qué frecuencia le da, qué no frecuencia le da, la marca, cosas así, y describir un poco el instrumento que hace realmente. Precisamente era la finalidad de mostrarles este ejemplo, porque pues ya con la explicación que dimos de la importancia de tener unas características de los objetos que utilizamos, como vieron acá simplemente colocaron la foto, el título y... Otra cosa, posiblemente esas fotos son tomadas de internet. La idea es que pongan fotos, eso no sé, tal vez una sí, la otra no, de lo que eso seguramente es tomada de internet, o sea, de lo que realmente utilizaron. Sí. Vale, para la cubeta no puede ser muy importante, pero para el Strober, otro instrumento sí. O sea, ustedes tómenle foto a los equipos que utilizan. Sí. Por ejemplo, seguramente esa no es la regla que utilizaron un metro flexible. Y pues eso influye porque hay uno que tiene los milímetros, uno que tiene las décimas, uno que tiene los centímetros, o sea, tomen la foto a lo que realmente utilizaron, no bajen las imágenes del internet. Listo, acá están referenciando el procedimiento, nos indicó pues y aclaramos pues el verbo como tenía que ir en el momento de especificarlo, las imágenes, cómo se realiza la actividad. Aquí están probando los diferentes resultados que obtuvieron. Por ejemplo, acá ustedes realmente entienden lo que toca hacer en este laboratorio viendo ese procedimiento experimental.
No, ¿verdad? O sea, hay unas fotos, unas escritas, pero no están diciendo realmente haciendo. punto por punto. O sea, si tuvieran que repetir este experimento, No lo viendo podemos. eso no podría. Más colocándonos nosotros en la posición de lectores de este laboratorio. O sea, Básicamente lo que hablamos de procedimiento lógico. O sea, llevar un paso a paso lógico de lo que se hizo. Acá lo que están haciendo es básicamente colocar fotodatos, Fotos Y y están datos. mezclando además, están mezclando procedimiento con datos experimentales. toma de datos. Exactamente, entonces primero explican el procedimiento y después presentan los datos que tuvieron en otro punto para que Claro, sean que bien. no sería necesario para cada dato colocar una fotografía, simplemente el primer procedimiento y se Exacto. presenta la tabla con los datos. Exacto, favoritos. esa fotografía sí, es absolutamente inútil. Bueno, y ya hay un apartado que ellos tienen pues, de las ecuaciones que fueron utilizadas. Eso sería marco teórico realmente. Por ejemplo, Si se salió, por ejemplo, eso nos estaría dimos arriba cuenta en que marco los teórico. errores para que no cometamos se salen del marco teórico. Lo que llaman cálculos sería el análisis de los El datos. análisis. Pues realmente eso no son los cálculos, esos son los datos. Entonces estos serían datos experimentales, la tablita. Y después lo que está abajo sí sería el son análisis los de los cálculos datos. tomándonos el de... Pero, por ejemplo, eso es muy... habría que diferenciarlo. entre Habría datos que y diferenciarlo y, por ejemplo, miren el análisis de los datos. Están las fórmulas, pero ustedes están entendiendo algo. No. También ahí toca cada cosa, le explican. Entonces, calculamos la longitud de onda o la rapidez de la onda. Entonces, esta es la fórmula, aplicamos los datos. En el primer caso tuvimos, o sea, cada fórmula, cada cosa toca explicar qué hicieron. ¿Cómo se lee en un libro de texto? Se le ponen esto, ustedes no entienden nada, a menos que hicieron el experimento. ¿Sí? O sea, la idea general, ¿cuál es? Que alguien lea su informe y puede repetir el experimento y tiene que obtener los mismos resultados. Esa es la idea. Gráfica. Ya las conclusiones. Por ejemplo, análisis de los datos, lo que siempre les dije, la parte más importante, y ahí no hicieron Ni nada. siquiera está. No respondieron a ninguna cosa, los objetivos Se eran observó cumplidos, se observó se esto, observó, concluimos se esto, todo detalló. eso. Y conclusiones, lo que dice normalmente la gente, si cumplimos con los objetivos, hicimos lo que nos decían y todo Por salió ejemplo, bien. acá las conclusiones tendrían un determinante, es que no hacen falta los objetivos, entonces no es así, las conclusiones cumplían con los Exacto. objetivos del laboratorio. Bueno, Vale, eso puede hasta estar bien, la bibliografía, lo que utilizaron, eso realmente está bien. Fue la- Para entendernos, un informe así no está bien, ¿sí? No es ni suficiente y no es lo que se le pide, sobre todo a ustedes que ya están en octavo semestre y todo eso. El informe tiene que estar bien hecho con la regla, todas las pautas que pusieron los Era más nuestra finalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos damos cuenta de qué errores podríamos cometer. Listo. Y listo. ¿Tienen más dudas sobre esto o sobre cómo hacer un informe de cómo hacemos los laboratorios? No, listo, entonces. Prendan la luz antes de irme, dos cosas de organización. Entonces, todo esto.